Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Manuel Rojas. En el día de hoy les vengo a presentar la propuesta de investigación para el curso Seminario de Investigación 2 de la Maestría en Gestión de Tecnologías de Información de Comunicación eh, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Bueno, pues la propuesta se llama Estrategia de Evaluación de Gestión de TI apoyada en gestión de servicios para implementar el componente TIC para la sociedad de la política gobierno digital. Y comenzamos entonces. Entonces, comenzamos con el objetivo principal, el objetivo general, que es específicamente desarrollar una estrategia de evaluación de la gestión de TI apoyada en el gobierno de servicios de tecnología para la implementación del componente TIC para la sociedad de acuerdo con la política nacional del gobierno digital en entidades territoriales del departamento del Meta. Esto se crea porque es necesario ver cómo está implementando el componente TIC para la sociedad de la política de gobierno digital y se quiere hacer en entidades del Meta. Entonces, ¿cómo se piensa hacer? Se piensa poner efectivamente los objetivos específicos. Dicen que tiene que realizarse un análisis diagnóstico para la implementación de las capacidades en la implementación y entendimiento de la política de gobierno digital a través de aplicación de instrumentos de indagación como encuestas, cuestionarios, grupo focal, entrevistas con expertos al personal de las entidades territoriales. Después de realizar este diagnóstico que nos permitirá saber cómo están esas capacidades eh, en la gente que trabaja en el gobierno digital, en el gobierno de turno que vayamos a utilizar, a abordar, pues lo que se va a hacer es determinar cuál es el estado actual de la implementación de este componente TIC para la sociedad en el orden territorial para establecer el avance de las entidades del departamento del Meta. Y obviamente se tiene que diseñar una herramienta de medición para esta implementación de acuerdo con los lineamientos de estrategia establecidos en el decreto 1078 del 2015 que reglamenta la política de gobierno digital. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de que los ciudadanos no pueden acceder fácilmente a la información y, y básicamente de que la tarea de implementación está enfocada a una sola persona. Entonces, el principal proyecto tiene que ver con, principal problema, perdón, tiene que ver con la implementación de la política de gobierno digital en las entidades territoriales. ¿Qué causa, por qué se causa ese problema? O sea, el de que queremos saber cuál es la implementación de la política. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos no pueden acceder fácilmente a la información y eso genera que haya un entorpecimiento en los procesos de información, es decir, que la gente no encuentre muy fácilmente la información porque además no existe claridad sobre quién gobierna los datos. Entonces, una aplicación tiene una información, otra aplicación tiene otra información y nunca interactúan entre ellas, cosa que hace totalmente dispendiosa la relación entre información de ciudadanos, lo que hace mucho más difícil que un ciudadano pueda acceder a esta información. Normalmente dentro de las entidades se ha observado que esta tarea de implementación de todo lo que tiene que ver con gobierno digital, gobierno en línea o esas cosas similares, son asignadas a una sola persona. Normalmente son asignadas a una persona y no a un equipo, lo que hace que se vea que no hay como una apropiación completa de toda la entidad, sino como que eso se le asigna a una persona y listo. Entonces, ¿qué causa, qué consecuencias trae eso? Trae que, obviamente, que si toda la gente no conoce que esto es una estrategia o una política general, pues obviamente el entendimiento de la política de gobierno digital y su aplicación, pues es bajo a nivel de la entidad en general. Y eso hace también que se quiera automatizar partes de procesos y partes de trámites y entonces se saque un trámite, un servicio, pero se olvida, por ejemplo, los procesos que hay para llegar a este proceso o este trámite. Entonces no tenemos la posibilidad de saber si tenemos la posibilidad de obtener un trámite en línea, pero muchas veces dentro de la misma entidad no saben quién lo genera o dónde se encuentra. Entonces eso también tiene que ver con ese problema de automatización de partes de trámites y servicios. Y eso también tiene que ver en que no existe información entre las entidades. Puede ser entidades del mismo nivel, es decir, entidades
territoriales como la entidad de salud, la entidad de planeación y la entidad de deportes, digamos. No existe intercambio de información entre las entidades y la alcaldía. Y muchas veces tampoco hay intercambio de información entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación y la Secretaría TIC, y eso también hace que sea difícil generar algunos procesos de acercamiento al ciudadano. Todo eso conlleva a que obviamente, pues si hay un bajo entendimiento de la entidad, pues obviamente va a haber un poco involucramiento ciudadano, porque generalmente el ciudadano está diciendo, ay no, pero qué pereza ir hasta por allá, hacer tanta vuelta que lo ponen a uno a voltear para arriba y para abajo, y eso como que no tiene sentido, yo a qué voy a ir por allá. Entonces, eso también hace que también los ciudadanos tengan una baja apropiación de las entidades territoriales, no solamente las personas que trabajan ahí, sino la gente que está en ese municipio, no tenga una apropiación de, ay, sí, allá me van a solucionar, sino como que hay que pereza ir por allá. Y eso finalmente se puede ver como que el gran problema tiene que ver con una deficiente voluntad política, en el sentido de que no hay una directriz clara sobre cómo atender al ciudadano en muchas partes, específicamente digitales, o mejorar la prestación de servicios de forma digital. Esto está enfocado con un marco legal. El marco legal tiene que ver con gobierno electrónico, que en Colombia se ha creado como, como el COMPES. Inicialmente se creó el COMPES 2970, que se denominó Gestión Pública Orientada a Resultados, en el 95, y esto estaba enfocado a que los ciudadanos pudieran generar un proceso más cercano con la entidad para lograr que, que los ciudadanos encontraran como toda la información en un solo lugar. A partir de ese mismo año, en el 95, se lanza también la ley 2150, que es conocida como la ley antitrámites, que lo que hizo fue quitar muchos procesos de muchos trámites que los ciudadanos ya tenían con el Estado, y se comenzó a reducir la cantidad de pasos y documentos que se pedían para realizar un trámite o un bien, o tener un servicio con el Estado. Después de eso se lanza la Agenda de Conectividad en el 2000, con el que COMPES 3072, que lo que hacía era verificar, comenzar a conectar las entidades a Internet, y que todas pudieran estar conectadas en un sistema digital para comenzar a modernizar el Estado. Esto fue impulsado por la Directiva 02 del 2000, cuyo presidente era Andrés Pastrana, y a partir de entonces se lanzó también el programa de manual de gobierno en línea en el 2000, que lo que hacía era como generar y dar un viso sobre cómo el gobierno puede conectarse en línea y ser más útil a los ciudadanos. En el 2002 se lanza la Ley 790, que impulsa esta estrategia nacional ya denominada Gobierno en Línea. Se comenzó a hablar de lo que se llama ahora SECOP, que es conocido como Sistema Electrónico de Contratación Pública, que lo que pretende es generar más transparencia en la prestación de la contratación, poder hacer ¿cómo se llama? Un escaneo de una veeduría sobre la contratación pública. Esa es la idea del SECOP. En el 2003 se lanza el COMPES 3248, que lo que hace es que genera que la estrategia de gobierno en línea, en ese momento era nacional, solamente cobijaba entidades del orden nacional, pues se volviera también a los territorios, comenzara a cobijar las entidades territoriales, porque solamente estaba a nivel nacional. Y en el decreto 1151 del 2008 lo que se hace es darle directriz a lo que tiene que ver con la estrategia de gobierno en línea, y se establecen los criterios de creación, y se establecen también unas fases con las que las entidades territoriales y nacionales debían cumplir para esta estrategia de gobierno en línea. En el 2009 se crea la ley TIC 1341, es la que le cambia el nombre al ministerio, pero además es la que ayuda a la masificación de gobierno en línea, porque comienza a hablar de que vamos a prestar mejores servicios a los ciudadanos de una forma online y más práctica. Entonces se hace como que esto tiene que llegar a todo el mundo y a todas las entidades
públicas y privadas, no solamente públicas. En el 2010 el gobierno en línea, que es una estrategia, un programa, se convierte en una política de gobierno. Y esto ha evolucionado y actualmente se llama ahora política de gobierno digital. Bien, entonces nosotros hablamos, cuando hablamos de todo esto que ya tiene que ver con gobierno en línea, hablamos de lo que llamamos gobierno electrónico. El gobierno electrónico consiste en la entrega electrónica de información de servicios ciudadanos, empresa y administración pública mediante el uso de la tecnología de información y comunicaciones e Internet para respaldar sus procesos de trabajo de acuerdo con lo que dijo Lee y otros en el 2008. En este estudio, el concepto gobierno electrónico tiene que ver con la provisión de servicios digitales a los ciudadanos por medio de las TIC, mediante el mejoramiento de sus procesos internos. La metodología de este estudio está pensada como un exploratorio secuencial comparativa que en la fase 1 tiene la fase cualitativa que tiene entrevistas, va a tener entrevistas abiertas a expertos, grupos focales y observación. De esto se va a tener una observación, una recolección de datos y posteriormente se hace la fase 2 que tiene que ver con la parte cuantitativa que va a ser una aplicación de encuestas semiestructuradas, un registro de datos históricos y un análisis estadístico de lo que ya existe para lo mismo, recolectar los datos y después hacer una comparación entre los datos de la fase 1 y la fase 2 para poder establecer cuál es el nivel de implementación de la estrategia de gobierno en línea, de lo que llamamos gobierno digital ahora. Los productos esperados de este proyecto tienen que ver con el documento final del proyecto. Es un documento final, que es el documento de este documento, y 2 artículos de investigación que serían publicados para la universidad en los lugares adecuados y una ponencia internacional para difusión del proyecto. El cronograma de actividades está enfocado en la identificación del problema, la formulación de la pregunta, revisión de los antecedentes conceptuales, con teóricos, los diseños de las entrevistas, la aplicación de las entrevistas, las herramientas de aplicación, la tabulación de las encuestas, identificar los trámites de las entidades y, por supuesto, al final, la redacción del documento del proyecto. Esto tiene un estimado de 12 meses. El presupuesto estimado es un investigador, un equipo con atrás TI para poder generar esta información cuantitativa y cualitativa y poder analizarla, la aplicación de las encuestas, entrevistas y visitas de observación y los documentos de materiales y fotocopias que se requieren para un presupuesto estimado de 7 millones de pesos. Estas serían las referencias bibliográficas del proyecto y pues por ahora eso sería todo. Muchas gracias, muy amables.